Bueno, ya estamos aquí en esta conferencia online, gozosos y contentos de poder compartir con ustedes este momento. Damos bienvenidas a todos, a todas, a todos. Queremos ser puntuales con el tiempo que tenemos. Y bueno, queremos pasar a esta primera etapa, que es poder alinear nuestro corazón con respecto a lo que vamos a recibir. A lo largo de estos años, a la luz de la revelación, se ha entendido que, valga la redundancia, la revelación está limitada por la condición del corazón del hombre. La Biblia dice en Corintios que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Y por ahí ese texto lo hemos usado para los incrédulos, ¿no es cierto? Que hemos dicho, bueno, el hombre natural es que no tiene el espíritu o no nació de nuevo. Pero también tiene una aplicación referida a cuando nosotros como hijos de Dios nos naturalizamos. A todos nosotros nos pasa que nos volvemos demasiado racionales, demasiado humanos, demasiados calculadores. Entonces también se aplica este texto que el hombre natural no percibe. Cuando estamos muy naturales, no percibimos las cosas que vienen del espíritu. Y usted dice, bueno, pastor, ¿cómo puedo identificar eso? Cuando las cosas que deberíamos ver no las hemos visto, no las hemos relacionado, no han resonado en nuestro corazón, no, no ha habido como, de alguna manera, la vista, el oído, el sentir, que son los aspectos espirituales también que nos ayudan no tan solo a impartir la palabra, a orar, a leer la Biblia, sino que también nos permiten ver el mundo espiritual. Entonces, en esta primera instancia me gustaría que podamos alinear nuestro corazón, dice el hombre natural. ¿Y cuándo nos volvemos natural? Y como dice la Escritura, que el pecado, el errar al blanco, va endureciendo nuestro corazón. Hay distintos niveles de contaminación que uno puede haber estado, tratativas, negocios, turbios, mentira, oscuridad. Entonces, engaño, cosas irresueltas, muchas cuestiones que justamente impiden, ¿sí?, y generan ceguera espiritual. Entonces, todo hombre de Dios, todo hijo de Dios que pretende tener una dimensión espiritual de entendimiento, tiene que alinearse al cielo. Dios es justo y Él asienta su trono sobre la justicia, la verdad y la rectitud. Entonces un hombre y una mujer de gobierno tienen que alinear su corazón. La Escritura dice en Santiago capítulo 5 que confesemos nuestros pecados unos a otros para ser sanados. Entonces me gustaría ahí que podamos hacer un ejercicio espiritual, porque en definitiva, al vivir en este sistema, cada uno de nosotros nos manchamos, manchamos nuestras vestiduras. No digo que cada uno, Dios quiera, que este entorno sea de pureza y santidad, pero a veces estamos contaminados con este sistema. Y eso habla también a las claras de la condición nuestra. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra condición, no miramos nuestra condición desde el orgullo, sino que miramos nuestra condición delante de la grandeza, la misericordia de Dios, pero también desde la humanidad nuestra, miramos esa condición donde uno dice, bueno, Dios es creador, yo soy criatura, Él es el perdonador, yo necesito ser perdonado. Entonces, alineemos nuestros pensamientos en este momento, que podamos quizás tener un tiempo ahí de confesión. La guerra espiritual más poderosa es cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pensamientos. En este tiempo como pastor he visto que mucha gente tiene deseos de morirse. ¿Mm? Y yo creo que un deseo de morirte, cuando uno tiene deseos de pensamientos de muerte, está atentando contra el propósito de Dios. Entonces uno dice, bueno, esos pensamientos vienen de dejar todo. Cuando la Escritura dice que el que pone la mano en el arado, dice, y quiere volver atrás, no será del agrado del Señor. ¿Mm? Que el Señor no nos puso para retroceder. Entonces, hay un nivel de purificación que nosotros debemos buscar para estar en justicia.
para estar en justicia, caminar en verdad, y que el Espíritu Santo esté en este momento alineando nuestros corazones, porque de acuerdo al nivel de luz interna en el corazón, será el nivel de luz en el espíritu. Entonces, el espíritu te va a dar información hoy, vas a tener, yo sé que va a haber una unción de relacionamiento, aún de cuestiones fundacionales de ciudades fuertes, y yo creo que la mejor guerra espiritual no es el que grita más, sino que el que está más limpio, está más puro, está justamente confesado delante del Señor. Así que yo le invito ahí, que usted tiene un lápiz ahí, haga un ejercicio personal, yo no estoy viendo su cuaderno o su celular, ni nada, ¿sí? Hagamos un ejercicio espiritual donde podamos escribir quizás y entrar a un nivel de pureza superior, donde yo pueda escribir tres cosas, ¿sí? Tres cosas, acciones, actitudes, pensamientos, quizá el Señor ya está obrando ahora, que nunca antes le hemos contado a nadie, pero hoy le vamos a contar al Señor, porque a mayor nivel interior de pureza vamos a poder comprender y tener una dimensión superior de lo que Dios va a querer hacer. Así pasó. El Señor purifica a su pueblo y viene un nivel de entendimiento, porque también el nivel de entendimiento viene cuando la luz penetra los corazones. Entonces, la luz alumbra primeramente lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, las intenciones, los deseos. A veces uno, conforme el Salmo 73, este tiempo uno ve a la gente y nos pasa a veces a los gobernantes. Recuerdo que yo tenía un amigo, y les cuento esto, un amigo político que le prediqué, terminé siendo amigo de él, todo, y él ganó su primera diputación nacional acá, en Tucumán, y yo me senté con él porque, bueno, hicimos algunas cosas juntas, y cuando empecé a conocerlo me di cuenta que la verdad que era alguien turbio, muy turbio, y para el colmo le iba bien. Dios hizo dos, tres movimientos, quedó muy bien posicionado. Y tal cual como dice el Salmo, yo digo, y este anda en esas camionetas 4x4, vive en country, le sirve a la maldad, es corrupto. Y la verdad es que en el corazón mezclé mi enojo con un poco de envidia. Es decir, ¿cómo no me va un poquito bien a mí? Pero como dice el Salmo 73, que no mires al impío. Y encontré delante del Señor que uno a veces se llena el corazón también de odio, cuando uno ve también ciertos gobernantes y en los fueros internos hace comentarios, cualquiera sean los comentarios, cuestiones que uno hace, no dejan de ser juzgadas por Dios, porque nosotros tenemos justamente la pegada prohibida, no podemos maldecir, ¿sí? Y uno tiene que perdonar, amado. Si capaz que hay falta de perdón, hay orgullo, quizás en nuestro corazón también hay malas decisiones que hemos tomado, decisiones equivocadas, pedirle perdón al Señor. Así que le invito a que pueda hacer ahí rápidamente, sí, escriba tres cuestiones que quizás usted nunca ya veo que hay mucha gente, que tres cosas que usted, para entrar en un nivel de pureza. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted las tenga, vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Él no desecha el corazón que está dispuesto. Él no vino a buscar perfección, quizás en la humanidad, porque Él era el único perfecto, pero sí vino a buscar una actitud correcta delante de Dios. ¿Y quién no tiene por ahí cuestiones familiares, con los hijos? Uno vive en un mundo terrenal y necesita tener tiempo de profundidad, y eso determina también el crecimiento espiritual. Padre, nos presentamos delante de vos, no como superados, Señor, no queremos presentarnos profesionales, no queremos presentarnos en altanería, en orgullo, reconocemos que de muchas maneras nos equivocamos, erramos nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, aún en los fueros más internos, Señor. Te pedimos perdón en esta hora y queremos entrar siendo purificados, Señor. Queremos que nos purifica nuestras mentes, Señor. Perdona si hemos hecho malas decisiones, hemos tomado malas decisiones. Perdona, Señor, purifica si hemos pecado maltratando a personas, hiriendo, si hemos, Señor, tenido
un corazón torcido, limpia a los hombres, Señor, de la lujuria, la concupiscencia, en el nombre de Jesús, limpia, Señor, a las mujeres, límpianos, Señor, limpia de todo pensamiento emocional, todo sentimiento que no es tuyo, purifícanos y lávanos con tu sangre. Queremos, Señor, presentarnos para tener luz, entendimiento, Señor, queremos presentarnos delante tuyo, Señor, reconociendo que te necesitamos. Clamamos a tu sangre preciosa que nos purifica, que nos santifica, que nos da una nueva oportunidad en esta noche para poder avanzar en los planes y proyectos que tú tienes. Señor, grande es tu amor, tu misericordia, tu restauración en nosotros, Señor, y enviamos tus ángeles en esta hora que estén protegiéndonos. Declaramos, Señor, que tu sangre poderosa nos cubre, protege nuestras casas, nuestros vehículos, nuestros hijos. Todo está cubierto, Señor, por tu preciosa mano, y tus ángeles están rodeándonos también para caminar en el destino que quieres. Declaramos que hoy avanzamos, crecemos en la luz que tú quieres. Todo velo cae, al caer el velo del pecado, de la maldad, de la oscuridad, cae todo el velo también, todo espíritu de Grecia, el raciocinio, todo culto a la razón. En esta hora renunciamos, Señor, y queremos ser esos hijos tuyos, Señor, discípulos. Queremos aprender, queremos crecer, queremos ser, Señor, hijos tuyos, Padre, dependientes de ti. Dependemos de ti, Señor. Queremos ser dependientes también en lo que tú piensas para el destino de nuestra nación. Queremos ser dependientes de lo que estás pensando para el destino de nuestras ciudades, aún de nuestros gobernantes, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche queremos entender y comprender lo que has pensado que podamos comprender. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, bueno, los saludamos a todos, a todos, a todos. En breve lo vamos a saludar de donde nos están viendo también, pero no queremos perder el clima este precioso que ya estamos compartiendo. Yo siento la presencia del Señor que está, y Él nos va a dar a nosotros la posibilidad, la capacidad de entrar en una nueva dimensión. Así que bueno, los dejo con Ana, que va a estar compartiendo mientras yo asisto toda la parte del equipo aquí. Pero nos mantenemos velando. ¿Qué es mantenerse velando? Es con el espíritu activo. Así que usted puede estar sentado en la computadora, pero estás con tu espíritu activo para todo lo que el Señor va a dar. Yo creo que la revelación, el cielo no tiene copyright, hermano. Todo lo que nosotros damos, compartimos, queremos que sea como un río, que tu corazón sea un cauce y viaje la revelación a Chaco, a Villa Ángela, viaje la revelación en Neuquén, venga el entendimiento a toda la nación, así como los ríos llenan y así como las venas también transmiten al cuerpo, toda la sangre también vaya revelación, entendimiento y anhelos profundos de llevar la revelación, la palabra y un hambre por la transformación de nuestra amada Argentina. Bendecimos nuestra Argentina. Hoy estamos aquí compartiendo en este lugar. 8 y 9 de julio Tucumán es considerada capital por decreto, un decreto en el año 90 y pico presidencial de Menem. Él dijo que Tucumán iba a ser considerada capital 8 y 9. Así que estamos aquí desde la capital de la República hoy compartiendo una palabra poderosa para ustedes. Dios les bendiga. Los saludo al final. Buenas noches. Gracias por tanta expectativa y gracias por aquellos también que han estado orando por esta conferencia. Como decía Fico, saquen sus apuntes porque vamos a hacer una noche de estudio, ¿sí? Y como a mí me gusta leer mucho, he tomado, ¿sí?, estudio de estos dos libros. No son cristianos, ¿no? O sea, son libros donde los masones hablan bien de los masones, pero me cubrí con la sangre de Cristo antes de leerlos para que no me contaminen. Bueno, no, ¿por qué? Y incluso les voy a leer algunas frases, quiero leerles textos literales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hablar de esto, nos pasa que muchas veces nos dicen, hasta el día de hoy, aparte todos son masones, hoy todo es diabólico, todo, siempre ustedes ven demonio en todos lados. Entonces, como sé que muchos piensan así, y es obviamente que es un escepticismo que ya vamos a hablar, que está basado en la razón.
como que por ahí tenemos ideas que por ahí tienen que ver porque somos cristianos evangélicos, o incluso pentecostales, ustedes son muy proféticos y ven cosas diabólicas en todos lados. Entonces, cuando yo les leo algunas frases, o sea, estos son escritores, estos están comprados en librerías comunes, digamos, porque están basados en cuestiones históricas, o sea, concretas. Cuando los otros días puse en el grupo, pero era un artículo simple de que yo era masón, algunos me decían, no lo puedo creer. Bueno, tristemente nos vamos a dar con muchas malas noticias, ¿sí? Pero justamente en este proceso es parte de sacar a luz y entender muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Sí? Y quiero hacerles un poco explicarles un poco cómo fue el proceso, porque hoy nosotros entendemos muchas cosas que antes no las entendíamos. Nosotros empezamos preguntándole a Dios acerca de la historia de Argentina en el año 2008, ¿sí? Y empezamos a investigar muchas de las cosas que le vamos a hablar ahora, ¿sí? Desde los símbolos patrios, o sea, la bandera nacional, el escudo nacional, lo que fue la Revolución de Mayo, ¿se acuerdan la gran fiesta que se hizo el 25 de mayo del 2010? Empezamos a investigar acerca de el himno nacional argentino, el acta de la independencia, empezamos a indagar quiénes formaban parte del Congreso de Tucumán, quiénes habían sido los que conformaron el primer gobierno patrio, empezamos a estudiar, pero cuando estudiábamos le dijimos, Señor, nosotros queremos que vos nos mostrés mucho más allá de lo que nos dicen los libros, ¿sí? Y eso nos llevó a entender muchas cosas acá en nuestra ciudad, en otras provincias, ¿sí? Lugares que son claves en lo que fue la historia de la Argentina, como es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Tucumán. ¿Y por qué se los digo? Porque queremos que esto se despierten ustedes también, el empezar a estudiar con ojos del espíritu la historia de nuestras ciudades. Muchas veces en muchas conferencias a ustedes mismos les hemos dado las tareas, ¿se acuerdan? Estudien el nombre, la fundación, los fundadores, los pactos, los nombres, porque todo tiene una información espiritual para poder entender la historia argentina como es hasta el día de hoy. En este proceso nosotros sufrimos muchas desilusiones, vamos a decir, ¿ya? Por eso cuando le leamos algunas cosas que algunos digan, no, el general era para mí lo máximo, bueno, el general Perón también fue masón, y muchos, vamos a leerle la historia de muchos, porque nosotros también sufrimos esta desilusión. Yo les cuento a muchos, la historia personal mía, siempre fui una persona muy patriota, ¿sí? Me encantaba cantar el himno, me sabía todas las marchas de memoria, siempre con la bandera argentina, con la escarapela, era para mí lo máximo, era como cuando uno cantaba el himno a Sarmiento, con la espada, con la pluma y la palabra, para mí eran todos héroes, así, los admiraba. Y cuando empecé a estudiar, empezamos este proceso guiado por el apóstol José Baloy y todos nosotros los que pertenecemos a este ministerio, nos fuimos desilusionando, decir, entonces la bandera no era que le hicieron con las nubes y el sol, y Vietnam miró al cielo y se inspiró, no, no era así, y el himno no era así, y San Martín no era así. Fue una desilusión para nosotros que nos llevó a tener que incluso hacer confesiones, renuncias y pedir perdón, que al final incluso tenemos un modelo de oración que le queremos compartir para ir sacándonos velos, ¿sí? Porque esto es información más mucha revelación. Que después de esto el Espíritu Santo les vaya diciendo también cosas a ustedes. A mí el Espíritu Santo me llevó a orar para deshacer muchas ataduras que yo tenía, por ejemplo, el día que yo me gradué, cuando hice la jura en la universidad, la cual yo hice, entendí los logos de la universidad, el lugar donde había sido emplazada la universidad, que era una universidad católica, estaba al lado de una basílica, ahí yo juré mi título. Entonces fueron cosas que no las leí en ningún libro, pero el Espíritu Santo me fue mostrando, Ana, tienes que renunciar a esto, a pedir perdón, la jura de la bandera, muchas cosas que nosotros confiamos, como oraba recién Fico, que el Espíritu nos la va a ir diciendo. De hecho, por eso lo hacemos a esta conferencia cerrada, no la podemos transmitir en vivo, porque quizás alguno no tiene la dimensión espiritual, pero si ustedes están aquí es porque sé que ya vienen como, che, queremos saber más. Y en este proceso el Señor nos llevó a poder hacer en el 2016 lo que fue la declaración de la dependencia de Dios. Estudiamos el origen del acta de independencia y vimos cómo estaba escrita, obviamente también escrita por masones en un lenguaje masón, ¿sí? Y la redimimos, hicimos una nueva acta, que ustedes si se conectan mañana, los del 9 de julio, la van a poder entender. Miren lo que él dice, solo para irles contando un poco el proceso de
en este libro cuenta cada uno de los momentos de la historia argentina. Por ejemplo, te va a decir la Revolución de Mayo, nombra a todos los que estuvieron participando y que eran masones. O sea, te dice la información posta porque dice, iniciado en la logia de la Gran Estrella el 3 de febrero de 1807. O sea, la información de en qué logia participaba, quién fue su iniciador, todo están, ¿cómo sería? Recopilado aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empieza a contar todos los integrantes del primer triunvirato, el segundo triunvirato, en el Congreso de Tucumán, ¿sí? En los símbolos patrios. Entonces, por ejemplo, a ver, solo para que ustedes vean acá, dice, les voy a leer en los símbolos patrios, ¿sí? La masonería instituyó y creó el escudo nacional, aprobó también el himno nacional y declaró fecha patria el 25 de mayo. Creó un sello específico para certificar la asamblea y otro para el Poder Ejecutivo en especial, ¿sí? En particular, se centraron en el sol masónico de 32 rayos. Otra enseñanza que la dio, debe estar grabada, Fico, cuando hace toda la explicación, este sol, ¿sí? Si ustedes buscan en la historia antigua, buscan lo que es Sol Invictus. El Sol Invictus era el dios Sol, ¿sí? Era una entidad a la cual se celebraba, digamos, como un dios. Y tiene 32 rayos, ¿sí? Porque en honor a la máximo nivel de importancia en la jerarquía masónica, que son los 33 grados, ¿sí? No es un sol que miró al cielo y se inspiró. Pero bueno, sigamos. En el Congreso de Tucumán, casi todos los congresales eran masónicos, ¿sí? Quiero leerles aquí, incluso van a estar uno por uno los nombres, ¿sí? de los integrantes, y cuál fue, y vamos a ver no solo los nombres, sino cuáles eran las ideas, las intenciones y las estrategias de la masonería al participar activamente en todo este proceso de la construcción nacional, ¿sí? Quiero leerles acá, por ejemplo, habla de masones renombrables, ilustres masones, ¿no? Para que vean que eso se posta, ilustres masones argentinos en el siglo XVIII. Bueno, San Martín, Belgrano, Sarmiento, Mitre, Urquiza, Moreno, Rivadavia, López y Planes, Castelli, Laprida, Derqui, Pellegrini, Juárez, Selman, Sáenz Peña, Cornelio Saavedra, Juan Bautista Alberdi, y Bernardo de Irigoyen, mire, podría leerles toda la noche, José Roque Pérez, Tomás Guido, Juan M. Pueyrredón, Carlos M. de Alvear, todos los que son las calles de nuestra ciudad hoy en día, cuestión no menor, ¿sí? Hoy en día, ellos consideran, cuando se mueren, no sé si ustedes han visto que los calendarios ahora dicen, paso a la inmortalidad del general San Martín. Antes se decía conmemoración de la muerte. Fíjense esta palabra porque todas las palabras significan algo. Ellos creen que cuando se mueren siguen inmortalizados en el espíritu de las ciudades, donde en una plaza, en una calle, en todos los edificios que llevan su nombre. Por eso cuando nosotros hablamos de redimir las ciudades, es absolutamente todo. Capaz que el lugar donde trabajamos tiene ese nombre, la calle, la plaza, los gustos, van haciendo conexiones desde lo material, desde lo tangible, ¿verdad? Desde el diseño arquitectónico de un lugar, para que sean conexiones espirituales, van a crear portales, atención, portales espirituales para conectarlos con el inframundo. Por eso, si ustedes buscan el origen, quizás ya leyeron, el origen de la palabra masón quiere decir constructor o albañil, por eso están los símbolos de construcción, la escuadra, ¿sí? y el compás. Entonces van a plasmar en las iglesias, como les decía, en las plazas, en las fachadas de los edificios, van a ir dejando sus sellos porque ellos consideran que esos son invocaciones espirituales, ¿verdad?, para conectarse con el inframundo, ¿sí? Literalmente con el infierno. Entonces, y muchos más. Atención a esto. La bandera de la patria, el himno nacional, la escuela pública, la Universidad de Buenos Aires, la Sociedad Científica Argentina, la Escuela Naval, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Banco de la Nación Argentina, ese es re obvio porque ustedes ven el logo del Banco de la Nación, ¿sí? Las 4 columnas, el triangulito arriba, ¿sí?
el voto universal, la Escuela de Náutica, la Escuela Superior de Comercio, Carlos Pellegrini, el Colegio Militar de la Nación, el Club del Progreso, el Registro Civil, la Cruz Roja Argentina, el Instituto Pasteur, los Boy Scouts argentinos, la mayoría de los hospitales y asociaciones de bien, las colectividades extranjeras de nuestro país, fueron fundadas y constituidas por masones. Lamentable información. Entonces, quiero leerles algunas partes, algunos se ríen y otros tienen cara de preocupados. Bueno, pasa de todo. Quiero leerles aquí otro, en cómo ellos pensaban, visualizaban el tipo de construcción política a larguísimo plazo que ellos querían hacer. Por eso una y otra vez, queridos amigos, cuando nosotros les decimos superemos estas disputas partidarias, ¿cómo sería? Estériles y efímeras, porque tenemos que mirar a largo plazo. Cuando todos ellos ponían estas bases masónicas, estaban pensando en las próximas generaciones. Si ellos, basados en el mal, pudieron pensar una Argentina a 100, a 200, 300 años, ¿cuánto más nosotros que tenemos la luz de Dios? ¿Sí? Fíjense aquí, otra cosa más que quiero leerles. La masonería fue el centro, dice aquí estoy en este de los masones argentinos. Todo lo que vendría de allí en más sería auditado por los masones. Si se repasa quiénes integraban los distintos puestos de gobierno, desde el presidente hasta el último secretario, no quedaban dudas de la influencia decisiva que tuvo la organización para la construcción nacional. Los masones incluso tomaban decisiones trascendentes en todo tipo de cuestiones políticas, sociales, de salud, hasta incluso en la misma redacción de la Constitución Nacional, entre tantas otras cosas, ¿sí? Me estuve leyendo, por ejemplo, el que narra el primer Código Civil, 1871, que es ay, me voy a olvidar aquí, ustedes lo deben conocer, también era masón y explica cómo se le encarga, Vélez Arfiel, cómo se le encarga, cómo lo escribe, con una visión claramente laicista, porque uno de los objetivos de la masonería va a ser la laicidad, sacar a Dios del medio, sacarlo completamente. Miren ustedes cómo, obviamente que ellos, si bien se consideran hermanos a sí mismos y se mueven como una hermandad, lógicamente había disputas de poder, de competencia, y más aún en esta época que acá en este momento de este libro describe, toda la disputa, ¿se acuerdan? De la confederación con Buenos Aires, y si algunos eran separatistas, y toda la cuestión, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, lamentablemente, tenemos esa iniquidad, ¿verdad? De la capital y el resto del país, etc. Entonces, cuando cuenta todas esas disputas, todos eran masones, pero disputaba cada uno según su interés. Fíjense lo que dice aquí, a pesar de los tumbos, y se refiere a todas las peleas que había, dice, la masonería decidió alejarse de las internas políticas que tanto tiempo les había quitado a sus miembros, y se convirtió en el epicentro de debates públicos que proponían un nuevo orden a largo plazo, político y legislativo. Miren, no es que yo les estoy queriendo decir que aprendamos de los masones, sino vuelvo al mismo eje. Ellos, que estaban pensando para el mal, dijeron, a ver, basta de estas disputas políticas, nos centremos en el país que nosotros vamos a diseñar, que nosotros vamos a gobernar. Escribamos la Constitución, escribamos el Código Civil, armemos las escuelas, armemos los hospitales, decidamos los límites jurisdiccionales, pongamos a todos los que van a gobernar, después terminamos de discutir, ¿sí? Lo mismo pasó incluso en las campañas libertadoras con Bolívar y San Martín, que ya hicieron incluso un plan, y que incluso en todos estos libros le llaman los protectores, miren ese término ya espiritual, ¿sí? Protectores de Latinoamérica, protector de la libertad, y ellos ya pensaron incluso en términos continentales, ¿sí? Porque si ustedes se van nosotros estuvimos con el Pastor Fico en Guayaquil, Ecuador, en el Golfo, hay un tremendo monumento del encuentro de los dos grandes libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín, en el Moro. Entonces ellos pensaron, y eso que ellos se disputaban y se odiaban los dos,
pero dijeron, tenemos, porque estamos enviados por nuestras logias para hacer esta misión, aún si morimos haciéndola, pero tenemos que traer una libertad, que ahora vamos a ver los principios que ellos pregonan, a nivel continental, ¿sí? Seguimos. Escuchen este. Gran parte de estas conquistas, si no todas, fueron consecuencia de la actitud militante de miles y miles de miembros de la masonería que se fueron colando sigilosa y paulatinamente en los diferentes gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX. Hubo presidentes, vicepresidentes, ministros, secretarios y hasta hombres que, en puestos menores, pusieron su granito de arena para que la liberación, al menos desde lo formal, se parezca bastante a la que hoy tenemos en los comienzos del siglo XXI. A mí me llamaba la atención la vehemencia con la cual hablan estos libros. Dice acá la actitud militante de miles y miles de masones de todas las logias en pos de lo que ellos estaban haciendo. Y dice que se introdujeron, como dice, sigilosamente, que va a ser el arma de la masonería, que es el secretismo, ¿sí? El moverse secretos. Por una operación, yo creo que del Espíritu Santo, en estas últimas 2 décadas, la masonería, en vez de ser discreta, como empezó a ser muy investigada y evidenciada, ahora ellos mismos se llaman a sí mismos que son discretos, ya no secretos, ¿sí? ¿Por qué? Porque han sido tan cuestionadas por precisamente sus gravísimos componentes satánicos, que dijeron, che, para que dejen de pensar que somos una secta diabólica, lo vamos a dar a conocer un poco a la sociedad, que si ustedes ven el video que les mandé, lo descargué para mostrárselo, pero como que no tiene mucho sentido utilizar la clase para mostrarles media hora de un video, que dice la masonería en la Argentina, en la historia argentina, 28 minutos de una investigación, no sé si de C5N, véanla, porque habla de esto, digamos, bueno, ahora somos discretos, es decir, hay maneras de empezar a reconocerlo, y más aún nosotros que tenemos el Espíritu Santo, podemos perfectamente reconocerlo, ¿sí? Entonces, simplemente para irles leyendo cómo concibieron ellos ser parte fundante de la construcción de Argentina. ¿Por qué les digo esto? Porque todos nosotros, queridos hermanos, siempre hemos orado por Argentina, me imagino, más vale, si usted está llamado al gobierno, más vale que ha llorado mucho por su país. Y todos decimos Argentina para Cristo, Señor, redime nuestra nación, bendice a Argentina, no sé en cuántas campañas de que tengo memoria cuando era niña, que iban las campañas de Anacondia, Argentina para Cristo. Ahora, si uno no entiende que desde antes de llamarnos Argentina, que hemos estudiado todos desde 1861, se empieza a llamar Argentina, ¿sí? Por un decreto presidencial de Derqui, toda otra historia, ¿por qué Argentina, Argentum? Otra tarea para estudiar, la Tierra del Plata, pero ¿por qué le ponen ese nombre? Inspirado en que antes, cuando era ya las Provincias Unidas del Río de la Plata, toda esta confección está basada en el mal. O sea, cuando yo les leo esto para que les sea a ustedes una prueba de la presencia masónica, estamos hablando de ataduras fundacionales, de que las tinieblas están desde las bases de nuestra nación, ¿sí? En todo, que nada es inocente, que nada es fortuito. Cuando ustedes van a los tribunales, a los palacios de justicia, y dicen, acá no hay ni palacio ni justicia, y están desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta el banquito que está en la puerta, tiene una iconografía masónica que evoca el infierno. ¿Cómo entonces va a haber justicia en ese lugar? ¿Sí? Llámese plaza, escuela, municipalidad, todo. Entonces, esta clase, amigos, es para que se abran nuestros ojos espirituales y podamos dimensionar, ¿para qué? Para ir limpiándonos, renunciando, pidiendo perdón, deshaciendo, como por ejemplo, lo hicimos nosotros, que le quiero contar, lo del Acta de la Independencia. Y aquí esto nosotros lo leímos, sacó para el Bicentenario. Cuando esto sale, Dios ya nos había mostrado lo que aquí dice. Como nosotros somos de Tucumán, siempre nos hacen leer, y le deben haber hecho leer a ustedes la historia,
lo que dice el acta de la independencia. Bueno, si ustedes se fijan en el acta, en la original, ustedes buscan ahí acta de la independencia y les va a aparecer cómo está escrita, que dice, no, los representantes de las Provincias Unidas de La Plata, reunidos en Congreso, bla, 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 les quiero leer específicamente, dice en un momento, invocando al creador del universo. Miren, nosotros, ¿quiere bajar un poquito? Inocentemente pensamos que invoca a Dios, a nuestro Dios, al Dios Yahweh, Adonai, a nuestro Dios, el de Abraham, Isaac y Jacob. Y no era así. Lo mismo cuando la gente cita, porque Dios que está invocado en el preámbulo de la Constitución. En el preámbulo de la Constitución dice Dios, fuente de toda razón y justicia. Si usted se fija en la Biblia, Dios no es fuente de la razón. Hay otro Dios de la razón. Y que vamos a ver la presencia ahí de Mitra, de Hermes, de todas las deidades de la razón, porque la razón siempre se va a oponer a la fe y va a frenar el mover del Espíritu Santo. Otra tarea que les dejé ahí es los sofismas de la historia, para que usted que va a tener un fin de semana largo, se ponga ahí a leer, a escucharlo. Es tremendo este historiador Javier Castro, que va a hacer más o menos lo que yo le estoy diciendo, va a respaldar con datos históricos en una y otra vez la presencia espiritual en la construcción de las naciones. Y aquí cuando dice invocando al Dios que preside el universo, ese es Gadú, porque el Dios de los masones es el gran arquitecto del universo, Gadú. Entonces dice, o sea, pensemos nosotros, en el acta donde supuestamente nosotros creemos que nos hicimos libres, está invocando a Satanás. Nosotros creemos que es porque el himno dice libertad, 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 pero en realidad aún los que lo escribieron, porque cuando se le encarga a López y Planes que haga, ustedes siempre han pensado como yo que López era uno y Planes era otro, y que eran López y Planes los dos juntos, y no, de grande uno lee bien, y te das cuenta que López y Planes era una misma persona, es un doble apellido. Es un chascarrillo en el medio para bajar la tensión de tantas desilusiones patrióticas juntas. Bueno, entonces cuando dice invocando al gran arquitecto que preside el universo, está invocando a Satanás, ¿sí? Y cuando dice que nosotros nos vamos a hacer libres de cualquier otra dominación extranjera, no solo habla de liberarse de España, está hablando de una liberación de todo lo que implica autoridad y de todo lo que implica Dios, ¿sí? Tantas desilusiones queremos ser libres. No puedo encontrar ahora el acta. A ver si me la encontré aquí. Recién la tenía al texto del acta. Fíjate. En el Congreso de Tucumán está incluso el texto del acta de cosas. Quiero irles mostrando, ¿sí? Ya les di algunos datos históricos, los principios de la masonería, ¿sí? Para entender sus postulados, y después vamos a ver por qué es tan atractiva, y después vamos a ver por qué es tan diabólica. ¿Ah? Esas van a ser las secuencias. Entonces les voy a mostrar aquí, ¿sí? Los principios de la masonería. A ver, la masonería usa los principios de la Revolución Francesa, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Me aguantan un segundito. Muy bien, a ver, díganme así, si aparece en pantalla. Sí, dice, gracias, gracias. ¿Ves? Cuando dice, nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocamos al Eterno que preside el universo. Y aquí en este libro dice claramente que estaban invocando a Gadú. Página 118 de la masonería en el Bicentenario. Y explica que la liberación de la cual les hablaban no era solo de la monarquía española, era también de todo lo que representaba autoridad, incluida Iglesia Católica Romana y Dios. Esto es muy importante que usted lo entienda, ¿sí? Después cómprese este libro bien fiero y léalo.
Bien, la masonería es su historia y su implicancia espiritual. Las bases de nuestra nación son masónicas, ahí está. En el escudo, ustedes no sé si vieron, incluso que les mandé los escudos redimidos de 24 provincias, eso no lo hicimos nosotros, eso lo hicieron unos artistas, todos con obviamente una claridad profética, para cómo cambiarles el sentido espiritual de los escudos. Acá está el escudo nacional que les estoy mostrando, está la pica, el gorro frigio, que también hay toda una historia, podemos dar toda una clase de lo que es el gorro frigio y mitra. Está el mismo sol, ustedes verán el sol, que es el sol Invictus, supongo que ustedes están tomando todas las notas ahí para aprender ahí. Está los laureles al costado, y este sol, si ustedes se fijan, no es el sol de justicia, por eso, en otra imagen que también les mandé, que es, Dios nos llevó a redimir, digamos, la bandera profética que tenemos, el león de Judá apareciendo ahí en vez del sol. El mandil que usaba la logia, mandil es el mantelito, podemos llamarle, que usan los masones para sus tenidas. El de la logia a la cual pertenecía Manuel Belgrano era blanco y celeste. Entonces usó los mismos colores del mandil de su hermandad, o sea, de su logia, para hacer la bandera con un sol claramente masónico también. ¿Sí? Sigamos aquí. Muy bien. Aquí quiero que vayamos a este principio, antes de seguirle explicando, dos tipos de sabiduría, porque lo central en la masonería es la búsqueda de la sabiduría. Eso, si usted está tomando nota, lo central es la búsqueda de la sabiduría sin Dios. Una sabiduría humana, como vamos a leer ahora en la parte derecha acá. Santiago capítulo 3 habla de una sabiduría, y dice que hay dos clases de sabiduría. Dice que hay una sabiduría que es divina, que desciende de lo alto, y dice que hay otra sabiduría, y dice esto, es terrenal, es animal, en otra versión dice carnal, y diabólica. Y esta es la sabiduría que buscan los gobernantes de este mundo, ¿sí? Fíjense esta palabra, por eso muchos dicen, pero la masonería en realidad es una sociedad filantrópica, busca el bien, son altruistas, son solidarios, van a buscar una sabiduría que cuando es humana, porque lo central en la masonería es el humanismo, es el exaltar la razón, búsqueda de la sabiduría sin Dios, precisamente sacando a Dios del medio. Entonces, por eso esta búsqueda de la sabiduría va a ser netamente diabólica. Y la palabra nos muestra que hay una sabiduría a la cual nosotros vamos a acceder. De hecho, cuando yo le estoy contando que muchas de las cosas que nos mostró el Espíritu, después la leemos en los libros, decimos, gracias Señor, porque todas estas cosas nos mostraste vos por revelación sin tenerlas que leer en un libro. Es decir, hay una sabiduría que nosotros podemos tener acceso, desciende de lo alto, ha sido destinada para nosotros, es revelada por medio del Espíritu, y si ustedes la buscan, amigos, hermanos, si todos la buscamos, Dios le va a revelar de tu familia, de tu trabajo, de tu ciudad, de tu provincia, de tus gobernantes. Esta es la sabiduría. Cuando usted ore y diga, Señor, yo quiero esa sabiduría que me enseña verdades espirituales, que se disciernen de manera espiritual. Mire, con esa sabiduría usted puede lograr aún una liberación generacional, ¿sí? Que usted no lo va a encontrar en su libro, en un libro o en una prédica de YouTube, sino que el mismo Espíritu se la va a revelar. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros entramos en este proceso de liberación, de redención de nosotros mismos y de la tierra, por ejemplo, nosotros nos fuimos a indagar todo lo que es la heráldica. Anote esa palabra con H, ¿sí? Heráldica. La heráldica es el estudio de los escudos. Y ustedes saben que antes las familias también tenían escudos, no solo las ciudades, ¿sí? Las familias, las dinastías, las monarquías tenían sus escudos. Entonces yo me puse a indagar y busqué, ¿saben ustedes que había una dinastía de los Valois? De ahí diciendo, era una dinastía francesa. Entonces fuimos a ver el logo, no sería logo, el escudo de nuestra familia,
y entendimos muchísimas cosas, eran bastante asesinos los directivos de los Valois. Entonces, ¿qué es lo que ¿por qué yo voy al origen? Voy al origen para ver de dónde viene mi familia, cuáles eran las fortalezas ahí en el logo familiar, en la dinastía. Usted puede indagar los orígenes de su familia para entender incluso las herencias con las cuales hoy en día usted está luchando, ¿sí? O sea, yo les comparto mi historia, pero para despertarles a ustedes a que todos podemos, por medio de la sabiduría, que el Señor nos empiece a mostrar cosas que antes estaban escondidas, y que este es el tiempo donde Dios nos las quiere revelar, ¿sí? Y que dice la palabra que Él la escondió de los sabios y entendidos para revelárnosla a los que somos como niños. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Muy bien. Siguiente, yo solo me digo amén para alentar. Ahí puse un par de imágenes, ¿sí? Esta es la cúpula del Congreso Nacional, ¿sí? Y ahí está Mitra con cuadriga, ¿sí? Porque son estos 4, acá van a aparecer como caballos, pero usted cuando los estudie van a ver que son 4 deidades y significan 4 cosas diferentes, y está arriba solo para mostrarles uno de los tantos lugares donde la iconografía evoca una fortaleza espiritual que está sobre ese lugar. Vieron que les mandé esa información del monumento a la corrupción, es decir, una estatua evoca o evidencia una fortaleza espiritual para una ciudad, para una nación, etc. ¿Sí? Bien, en esta búsqueda de la sabiduría que el hombre tiene, ¿cuál es el problema? Cuando el hombre busca la sabiduría sin Dios, cae en la soberbia, así como lo hizo Lucifer. Entonces, el hombre en esa búsqueda se involucra en logias. ¿Por qué? Yo le iba a decir que le iba a explicar por qué son tan seductoras. Y uno dirá, pero ¿por qué gente buena termina en logias? ¿Por qué hay cristianos que están en logias? ¿Por qué hay cristianos masones? ¿Por qué hay gente que parecería de bien? El Rotary Club se hace bien a la gente, ¿sí? Entonces, la pregunta de por qué hay una búsqueda humana. Yo quiero tener sabiduría, poder, mucho dinero, pero lo quiero hacer sin Dios. Fíjense que fue el mismo motor que lo llevó a Satanás, a Lucifer, a decir, yo quiero ser como Dios, sin Dios. Entonces, dijimos que hay una sabiduría celestial que viene del cielo y que es el gobierno desde el monte de Sión, que se da para toda otra lección. Pero acá quiero decirles, miren cómo dice, el humanismo, estas palabras son claves, si usted quiere hacer un copy pantalla, puede hacerlo. Lea conmigo, humanismo, la razón que siempre se va a oponer a Dios. Mitra, Hermes, Pitón son estas deidades que están siempre gobernando en casi todos los lugares de gobierno, en diferentes iconografías. Va a buscar esa sabiduría sin Dios. Entonces por eso se termina involucrando en todas estas hermandades masónicas, jesuitas y todo tipo de logias. Ese es para que usted entienda el origen. Ahora, cuando alguien, voy a dejar de compartir ese wiki y decirles una cosa. Cuando a alguien se le... para ahí veo que no me ven. Bueno, cuando a alguien se le ofrece, no se dice querer ser masón y hacer ritos que involucran tu muerte o la de tu familia, no le dicen así. ¿Qué dice la palabra? Que aún Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a muchos. Entonces, cuando yo conozco personas que me contaron cómo les ofrecieron participar de la masonería, el ofrecimiento es tan seductor, le dicen, vos querés estar en el círculo de las personas más poderosas, más ricas, más influyentes de tu ciudad, de la nación, ¿vos te querés sentar con ellos? ¿Vos querés levantar el teléfono y tener amigos en la justicia, en el extranjero, donde vos quieras, porque nosotros nos movemos como hermanos? Entonces, imagínense ese ofrecimiento de decir, voy a tener acceso a todo. ¿Por qué? Porque de verdad ellos tienen detentado el poder político, económico, y estas logias son más poderosas, lo dijimos en otras prédicas, que los mismos estados nacionales. Entonces, ¿y qué hay que hacer? Y bueno, somos como
un club de estudio, nos juntamos independientemente de tu religión, ¿no? Vos podés ser cristiano, católico, ateo, porque nosotros no nos metemos en la religión de las personas. Fíjense, también otro engaño. ¿Por qué? Porque como somos una hermandad, todos, ¿sí? Pueden ser parte de esta hermandad. Entonces nos ponen no te dicen al principio, mira, vamos a terminar adorando a Gadú, que es Satanás, sino que vos venís con tu religión porque acabas de aprender, vamos a buscar la sabiduría de una manera especial, ¿y qué vamos a hacer? Vos vas a tener acceso a todo, a todo. Entonces muchos entran por ahí porque es un ofrecimiento como filantrópico, o algunos empiezan colaborando en los Boy Scouts, en el Rotary Club, en una sociedad de beneficencia, entonces como están en ese ambiente, son seducidos. Más aún cuando hay una línea masónica en la familia, si viene de un abuelo masón, padre masón, y este es el primer hijo varón, y lo más probable es que por las buenas o por las malas, entre su mismo padre, generalmente lo inicia y lo lleva para que continúe la línea masónica. Ahora continúa en esto, estábamos aquí, ¿sí? A ver. Ya, muy bien. Entonces, la masonería, atiendan, acá viene lo central para lo cual usted se ha conectado aquí. Es la más alta brujería. Es el sincretismo de las peores formas de prácticas oscuras y satánicas. Los niveles de perversión, de morbosidad y los pactos que se hacen adentro de las tenidas masónicas y para ascender a cada nivel, usted no se imagina lo que pasa ahí adentro. Como les dije, lo que pasa es que lo que nos venden cuando usted va a leer estos libros o los videitos que aparecen en YouTube, va a decir, bueno, son hermandades que buscan la libertad, la democracia, pero en la realidad es lo peor. No es lo mismo decir, bueno, tengo un problema con que se me opone una bruja de la vuelta, la curandera, que hace así, igualicho, con pelo de mono viudo. No, cuando nosotros hablamos de que nosotros, por ejemplo, nacidos para gobernar, y usted que está intentando llevar a mayores niveles de santidad, busque de Dios, está bajo cobertura, está indagando cómo poder llevar el gobierno justo de Dios a su ciudad, a su nación, con lo que se va a enfrentar son con estas logias, porque ellos gobiernan. Entonces vienen de repente cristianos que dicen, no, nosotros queremos gobernar, de hecho nacimos para gobernar. Entonces se va a armar un choque y nosotros con el amor del Señor le estamos advirtiendo para que usted sepa que con quienes usted va a chocar principalmente va a ser con la masonería. Ahora, si usted está bajo cobertura, ¿sí? Va a salir a defenderlo quien está arriba de usted y se van a tener que ver con esto. Entonces, ahí solo en cada frase que voy dando les voy a mostrar, ahí por ejemplo está una tenida, y ustedes ven ahí el piso de damero, negro, blanco, ¿sí? Las vestimentas típicos, ¿sí? La iconografía de ellos en todo lugar. Es más, en el video que les mandé, muestra un poco cómo son las identificaciones entre ellos, los anillos, los pins, la flor de lis, y todas las cosas con las cuales entre ellos se descubren, o nosotros los que no somos también los descubrimos de esa manera, ¿sí? O porque el espíritu le dice. Ahí está, por ejemplo, la flor de lis, es claramente un icono también masónico, así que usted tiene adornito de la flor de lis, mejor no le conviene tenerlo. Y aquí quiero que leamos. Desde tiempos de Salomón se ha pretendido gobernar a las naciones, oponiéndose al poder de Dios, con el mismo espíritu que Lucifer osó creerse igual a Dios y pretendió usurpar el trono de nuestro Padre, el Rey de toda la tierra. De ahí que el Dios de la masonería, llamado Gadú, gran arquitecto del universo, evidencia su soberbia, ¿sí? De querer ser como Dios y de gobernar un universo como solamente Él lo hace. Lo que está latente en todos estos libros, no solo en esto, en toda la literatura masónica, es que ellos dicen, nosotros vamos a gobernar. Nosotros vamos a gobernar. Pero ¿para quién van a gobernar? ¿Y cuál es la fuente de ese poder? No sé si ustedes recuerdan una enseñanza que la repite Fico siempre, que habla de las dos fuentes de poder. Dios o Satanás, la luz o las tinieblas. No hay otra. Porque a veces nosotros, hermanos, somos muy benévolos.
no, este hombre no conoce a Dios, pero un buen tipo. No, yo no creo que sea masón. Y pensamos internamente que son gente buena, bueno, no conoce a Dios. La mayoría de los hombres más poderosos del mundo hoy en día son masones, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de la masonería? Son los principios de la Revolución Francesa, ¿sí? Libertad, igualdad y fraternidad. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tiene de malo estos principios? ¿Sí? Vamos a desglosar uno por uno para entender, porque a ver, a prima facie, uno dice, adhiero, a ver, libertad, todos queremos libertad, igualdad, todos somos iguales delante de Dios, fraternidad, si todos somos iguales delante de Dios, somos entonces hermanos. Fíjense que ellos, por ejemplo, que se llaman a sí mismos hermanos, si somos hermanos es porque somos hijos de un mismo padre. ¿Quién es su padre? Ah, ellos nunca te van a decir quién es su padre, porque si son hermanos, hijo de quién son. Nosotros podemos decir, a ver, ahí está, lo veo a los chicos, a ustedes conectados, ustedes son mis hermanos, porque somos hijos de un mismo padre, de nuestro Padre Celestial. Ahora, si ellos son hermanos, ¿sí? ¿Quién es su padre? Estos principios son principios del iluminismo. Ahora, si ustedes se fijan, todo lo que ha generado el movimiento, o sea, lo que fue la época del iluminismo, en el sentido desde el cuestionamiento a las monarquías, ¿verdad? Las grandes revoluciones, los grandes descubrimientos, el inicio de las universidades, fue como salir del oscurantismo, ahora haciendo una revisión histórica hacia un vuelo de avión más o menos, y parecía que, wow, nos estamos iluminando en términos de principios, de salir de principios oscuros, donde todo es Dios, todo gobierna la iglesia, hay una sola monarquía que es puesta por Dios, y que son todos herederos de sangre. Ustedes fíjense que lo que cuestionaba la Revolución Francesa era todo esto. Ahora, el problema no es que se hayan rebelado contra un gobierno en particular, sino los principios que operan detrás, que es rebelarse claramente contra el que pone esa autoridad, que es Dios. Ahí les pongo una imagen de un logo de una universidad, porque ustedes verán la mayoría, si no todas las universidades, fíjense en el logo y que el Espíritu Santo les muestre lo que hay ahí. Quiero leerles puntualmente la explicación de estos tres, la escribí para no olvidarme de algunos conceptos puntuales. Al final les estoy compartiendo, no tengo problema de... ¿Ustedes ven ahí si quieren leer conmigo? Sí, o me quieren leer a mí, ¿sí? ¿Qué? ¿Se lo puede ampliar más? ¿No lo pueden ver? Lo ven, pero está puesto. Ahora pues sin abrir del todo. Ah, bueno, entonces dejo de compartir y se lo leo directamente. Bueno, les voy a leer, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema? Van a buscar a las personas brillantes, a los que son rápidos, a los mejores. Fíjense que la masonería hace como un headhunting. ¿A quiénes va a darle beca para una universidad? ¿A quiénes van a buscar en los mejores colegios, en las mejores universidades? A los que dicen, este busca la sabiduría, este tiene hambre de poder. A ellos los van a buscan intencionalmente a los mejores y le hacen este ofrecimiento que es un ofrecimiento seductor, ¿sí? Buscan aquellos que sobresalen entre sus compañeros y también buscan aquellos que tienen claramente una línea sanguínea hereditaria de la masonería, también, porque eso les pesa mucho. Ahora hay personas que se negaron a continuar la línea digamos, de la herencia masónica y pagaron con su vida, con la de su esposa o con la de sus hijos, el no ingresar a una logia o luego de ingresar quererse salir. Ya vamos a hablar sobre el costo de quererse salir de una logia, ¿sí? ¿Qué es lo que le dije? Les ofrecen el acceso a los círculos más altos de poder político y económico, ¿sí? Entonces, de verdad, cuando ocurre, cuando acceden, tienen todo servido, porque ellos, por eso cuando nosotros decimos, ¿cómo puede ser que hace semejante complot? En este tema de corrupción, en este tema de pedofilia, entre ellos se encubren,
tal cual, porque ellos son hermanos, y este es mi hermano, este es de mi cofradía. Hay que matar a todos para protegerlo a ese que es mi hermano. ¿Mm? Entonces, por eso están tan herméticas estas sociedades secretas, protegiéndose unos a otros por los pactos que hicieron. Por eso el ofrecimiento, vos venís a tener todo, ¿sí? Y de verdad con la llamada, tener un acceso a un poder donde todos ellos, ¿sí?, están bajo el poder del mal, pero se encubren unos a otros, ¿sí? Entonces, como el hombre busca la sabiduría, encuentra estos lugares, ¿sí?, que están con un ofrecimiento que parece atractivo, pero que va claramente en contra de Dios, ¿sí? Si ustedes ven, nosotros nos fuimos al origen, porque si ustedes leyeron recién, yo les dije, el origen tiene que ver con la época de Salomón. Y ustedes dirán, pero si acabas de hablar de la Revolución Francesa, o sea, fines del siglo XVIII, es que todo tiene que ver con todo. Escuchen esto, cuando Salomón construye el templo para el Señor, ¿de quién recibe el diseño? De su padre David, que había recibido un diseño de Dios, un diseño muy detallado. Usted puede pasar hojas y hojas y está hablando de cuánto iba a medir la columna, la esfera arriba, el piso, los metros. Hay un diseño, porque después de que cumple al pie de la letra Salomón esto, el Señor le dice, ahora yo voy a habitar ahí, y que dice, Señor, ¿qué soy yo para que vengas a habitar acá? Y Salomón, por la misma presencia de Dios que habitó en ese templo, se convierte en el hombre más sabio ever been, que jamás haya existido, ¿sí? El hombre que dice, y dice la misma palabra, que nunca hubo ni se encontró después, un hombre con semejante, ¿qué cosa? Sabiduría. Atención, atención. Con semejante sabiduría. Por eso se cree que Hiram, que fue el constructor a quien Salomón le encarga la construcción del templo, fue el primer masón que dijo, a ver, si construimos esto, y acá habita Dios, y bajo una sabiduría sobrenatural, quiere decir que ¿y él qué pensó? Que la sabiduría estaba relacionada con la construcción en sí misma. Por eso les mostré ahí las fotos, en los templos masónicos son réplicas del templo de Salomón. Las columnas, las esferas, el piso, las disposiciones, porque piensan, a ver, la sabiduría moraba en este hombre y este hombre hizo una construcción de una manera y creen que la disposición de los pisos, el techo, la escuadra, la esfera, el triángulo, si se hacen de determinada manera, van a ser la sede o el lugar donde se va a depositar una sabiduría sobrenatural. Ahora, imposible que lo puedan lograr y siempre intentarán con réplicas, con réplicas, con réplicas. Después busquen lo que es la réplica en el mundo espiritual, ¿sí? Porque conectan lugares. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a abrir portales, pero no con el cielo. Porque, ¿qué era el templo de Salomón? Era un conector con el cielo. Por eso dice, ¿quién soy yo para que vengas tú a habitar aquí? Y se decía que la misma presencia de Dios manifiesta habitaba entre los querubines. Ahí mismo. O sea, templo de Salomón, cielo, conexión directa. Era un portal, ahora que todas estas películas hablan del portal, desde ¿cómo se llaman, amor? Los autos, los Transformers, desde la película de Transformers hasta los Marvel ahí, portales. Es un término espiritual de un portal. Quiere decir que vos abrís una dimensión espiritual que te conecta. En este caso, el templo de Salomón era un portal espiritual. ¿Qué era un portal? A ver, en la Biblia, un portal era el lugar, luz, Betel, donde Jacob se encuentra con Dios, lucha con el ángel, ¿se acuerdan? Y dice que había una escalera que tocaba la tierra y tocaba el cielo, y los ángeles subían y bajaban. Y dice, ¡hey, ¿viste la presencia de Dios? Es tremendo. Eso era un portal, o sea, un lugar de cielos abiertos. Ahora, Salomón construye ese templo, pero él es lleno de toda la sabiduría de Dios, por una decisión de Dios mismo, parte de la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué van a pensar los masones? Que si disponen de alguna manera toda la iconografía, sus íconos evocan un
son un llamador espiritual, pero no con el cielo, sino con el infierno, con el inframundo. Entonces, siempre Satanás, ¿qué va a hacer? Como Satanás no crea, él copia, copia, copia. Si ustedes ven, todas esas cosas van a ser copias de algo que es creado por Dios. Entonces, de ahí va a ser esa eterna búsqueda de la sabiduría. Ahora, ¿cuáles son las bases? Les dije los principios de la masonería: igualdad, fraternidad y libertad. Estos tres enunciados son exaltados por muchos hoy en día, todos los progresistas. Incluso ustedes ven que estas palabras han pasado más de 200 años y no han pasado de moda, porque se las exalta una y otra vez. Todos los movimientos humanistas, ¿sí? A ver, ¿de izquierda o de derecha? Todos son humanistas ahora porque buscan la exaltación del hombre, ¿sí? Son antropocéntricos. ¿Qué es lo principal? El hombre. Saquemos a Dios de la Constitución, saquemos a Dios de las escuelas, saquemos la iglesia, saquemos toda la fe. El centro del universo es el hombre. Y el hombre caído, ¿sí? Obviamente, que trae todo lo malo que acarrea con Satanás. Entonces, estos tres principios, a primera instancia les dije que parecen buenos. Entonces, ¿qué es lo que les voy? Ellos van a decir que van a buscar el bien ajeno. Como les conté, por ejemplo, grupos de benefactores como Rotary Club, Club de los Leones, van a decir, buscamos el bien. ¿Cuál es el tema? Que cuando inician van a ir avanzando en grados, y cada uno de estos grados va a requerir una consagración mayor, una entrega mayor, donde van pactando con áreas de su vida, de su mente, de su corazón, aún de su cuerpo, de su familia, de sus capacidades. Por eso, cuando viene la muerte repentina a los masones, ustedes verán que la mayoría tienen derrame cerebral, tienen ataque al corazón, son muertes repentinas. ¿Por qué? Porque lo que ellos van pactando, y lo hemos estudiado en las ex masones que se hicieron cristianos, y fueron contando cómo fueron entregando, van entregando su mente, sus pensamientos, su sistema, su corazón, todo. Por ejemplo, uno de los rituales para acceder a otro grado, no me acuerdo si el 3, cuál, se meten en un ataúd, ¿sí? Y pactan sobre su muerte, donde ellos mismos se van atando y dicen, si yo llegara a salir, solamente voy a salir muerto. Entonces van atándose a su propia muerte o a la de otras personas. Nosotros conocemos personas que dijeron, yo salí de la masonería porque me pidieron mi hijo, porque ya me pidieron mi esposa. Entonces los niveles de sacrificios humanos que se requieren para pasar a nuevos niveles de poder y de digamos, en esta jerarquía de las logias, requieren ya literalmente muerte. Ni hablar de las cuestiones perversas sexuales que ocurren en esas tenidas, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que estas son verdades sesgadas, es lo que va a decir el historiador Javier Castro en su enseñanza. Los sofismas te lo presentan como una verdad, pero no lo son, ¿sí? Son un engaño. ¿Por qué? Y ahí vamos a buscar, si usted tiene su Biblia, Salmo capítulo 2, ¿sí? Salmo capítulo 2 habla, ¿sí? Es como un enunciado, como una... no le quiero explicar, sino antes leérselo. Lo que dice Salmo 2, para que usted entienda por qué el grito de libertad, y se han roto las cadenas, y toda esa cuestión, ¿sí? Salmo capítulo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. ¿Ante quién se rebelan si ellos son la máxima autoridad de sus pueblos? Ellos no tienen, como son soberano, el rey que es soberano, ¿saben qué quiere decir soberano? Que no tiene nadie más arriba. Entonces, ¿contra quién se rebela un rey? Si un rey es un monarca que no tiene a nadie arriba. Contra Dios. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Ahí se explica por qué esta libertad, cuando ellos buscan liberémonos de sus cadenas, de las cadenas que le atan a Dios, de las cadenas, ellos quieren liberarse de Dios. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo.
El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Yo proclamaré el decreto. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. ¡Wow! Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor y ríndale alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. ¡Wow! Seguramente lo han leído esta palabra. ¿Cuál es el versículo que más conocemos? El que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ese versículo está en un contexto, cuando dicen que los reyes y los gobernantes de la tierra se confabulan contra Dios y se quieren liberar de sus cadenas. Por eso Dios nos mostró cómo en el acta de la independencia, en el himno nacional, y léanselo lo que es el himno, no solo las estrofas que cantamos, todas las estrofas que uno no lee, o sea, las que fueron escritas por Vicente López y Planes en la música de Blas Parera. Nosotros cantamos solo 3 estrofas, pero es mucho más larga. Todo el texto es masónico. Habla de los leones, habla del trono, habla de las subyugaciones, tremenda la significancia espiritual. Ellos estaban diciendo, nosotros nos queremos liberar no solo del rey de España, de toda monarquía y de toda autoridad. Nos queremos liberar de Dios. Por eso, cuando el Señor nos mandó a rehacer esta acta redimida de la independencia, le declaramos acta de la dependencia de Dios, no de que somos independientes de Dios. Porque el ser humano, cuando erra, cuando cae, cuando se revela ante Dios y dice, yo quiero ser independiente de Dios. Yo no quiero rendirme cuentas, yo no quiero que nadie me venga a decir qué tengo que hacer. Yo mismo soy mi propio Dios. Eso dice el humanismo. El hombre es Dios. ¿Y qué es lo que dice acá? Cuando el Señor se ríe de estos que quieren liberarse de Dios, dice, a ver, yo a mis hijos les voy a dar para que gobiernen, a los que estén desde Sión, por eso pedime y yo te voy a dar las naciones. Las naciones que ahora están dominadas por ellos, los que se oponen a Dios, van a ser luego de los hijos que le pidan las naciones. ¿Ah? Amén. Tremendo. Entonces, en este proceso espiritual de entender por qué le estaba diciendo las bases de libertad, es liberarnos de Dios, igualdad, no es solamente que ellos pregonan una igualdad entre los seres humanos. Ellos pregonan igualdad, somos iguales a Dios, o queremos ser iguales a Dios. Fíjense que en la masonería los grados más altos se llaman maestros. El gran maestre de la logia de los libres y aceptados de Argentina, maestro, qué tremendo. ¿Quién era el maestro? ¿Quién era el rabí? Jesús. Él era el maestro es el que enseña. Y fíjense cómo la masonería va a decir, a ver, yo soy el maestro. El que tiene la sabiduría para enseñar no es el maestro, yo soy el maestro. Si ustedes se fijan el himno a Sarmiento, que es tremendo, porque dice honor y gratitud, honra y loor. Dígame si no parece una adoración. Sarmiento, que está en los libros de historia, dejó el sillón del gran maestre de la logia argentina para asumir la presidencia de la República, termina su presidencia y vuelve al sillón como el gran maestre. Gran maestre es como el jefe de los masones de una logia. Entonces, ¿qué palabra usa? Maestro. Es decir, ¿de quién yo quiero la sabiduría? Yo no quiero la de Dios, yo quiero la sabiduría del hombre. Y esto de la igualdad es queremos ser iguales a Dios. ¿Cuál fue la tentación
de Satanás para con Eva y con Adán. Si ustedes comen, serán iguales a Dios. ¡Qué tremendo! Dice, ustedes conocerán el bien y el mal. O sea, estamos acá, 2000 años después, encontrando que es la misma serpiente, diciéndole, ¿ustedes quieren ser igual a Dios? ¿Ustedes quieren tener sabiduría para todo? Entonces, por eso es seductora, pero asimismo es diabólico. Entonces dijimos, las tres pilares de la masonería es libertad, liberarnos de Dios, de las cadenas que nos atan, la igualdad, ser iguales a Dios, y la fraternidad, que les expliqué recién, que es las bases, digamos, de ser hermanos, pero no hijos de un mismo padre de nuestro hermano, sino una hermandad para ser hijos de Gadú, de lo que es el gran arquitecto del universo, que es literalmente Satanás. ¿Por qué lo sabemos? Porque en todas, bueno, no tengo un par de imágenes para mostrarles, no sé si tengo, en sus tenidas van a tener la imagen de Baphomet, y Baphomet es literalmente Satanás, ese es Gadú, entonces ya no hay duda. Les quiero mostrar algunas, ahí está, ¿ven? Ese es Baphomet, y va a ser siempre invocado también, porque cuando ellos le oran al espíritu de Baphomet. ¿Sí? Ahí está, no te estaba mostrando ahí. Muy bien. Entonces, vamos a esta etapa de cómo ser libre. ¿Ah? Porque muchos dicen, uy, entonces estamos hasta las manos. Sí, queridos amigos. ¿Por qué? Porque desde que somos niños hemos sido introducidos en esto. Usted dirá, no, yo nunca he ido a una tenida masónica, y si ha ido, ya lo vamos a ayudar a que renuncie. A ver, nos enseñan a adorar a los héroes de la patria. Una honra y una adoración a los próceres. Las ofrendas florales es un acto de adoración a un muerto, ¿sí? Donde literalmente se le reza, fíjense, nuestra contradicción como evangélicos, porque nosotros los cristianos decimos, hablarle a un muerto, orarle a un muerto es espiritismo, de hecho eso hacen los espiritistas. Tampoco creemos en la misa de las novenas para que soplen al cuerpo, el alma a veces llega al cielo, pero participamos, y desde niñito, díganme si no le pasaba así, vamos a hacer la entrega floral al general José de San Martín, vamos a hacer la entrega a Manuel Belgrano, y hablan como si de verdad estuviese vivo. Y estas ofrendas florales son de verdad adoraciones. Ahora, todos nosotros nos hicieron jurar la bandera. Mire, yo no sé si algunos cristianos alguna vez han jurado con esa devoción y con esa coraje, la fidelidad a Dios, pero hemos jurado a la bandera. De hecho, estos últimos años se instauró la jura a la bandera no solo para los chicos de 4º grado, sino también para la secundaria. Lo mismo cuando algunos se introducen, todo lo que se introducen en las Fuerzas Armadas, tienen que hacer juras, ¿sí? Jurar en honor a ese ejército argentino, o a la fuerza a la cual se esté, ¿cómo sería? Alistando para esa fuerza. Entonces, fijémonos que las canciones que hemos cantado, cuando uno canta, a ver, como yo les decía recién, por ejemplo, el himno a Sarmiento, ¿sí? Que dice, gloria y honor, honra sin par, para el grande entre los grandes. ¿Sabe por qué decía grande? Porque él es el gran maestro de la masonería. Para el grande entre los grandes, padre del alma, Sarmiento inmortal. Todos la cantamos mal, no sé si a usted le pasó lo mismo, intente recordarse la canción, cantábamos padre del alma. La letra originalmente dice padre del aula, ¿ah? Pero está hecha a propósito porque no se equivoque y cante padre del alma, Sarmiento inmortal. Entonces, y fíjense que cuando dice en su pecho la niña con el alma, su corazón va repitiendo, honor y gratitud del gran Sarmiento. Y cuando dice con la espada, con la pluma y la palabra. La espada, la pluma y la palabra son las 3 armas o herramientas que usa la masonería para difundir sus ideas, ¿sí? La espada, porque es a costa de sangre, y si tenemos que derramar toda la sangre que sea necesaria. La pluma, porque ellos difunden sus ideas así con los escritos que dejaron.
Y la palabra por el gran poder de convencimiento que ellos desarrollan en sus discursos y la dispersión de sus ideas. Entonces, no es nada fortuito. Cuando te pones a estudiar las canciones patrias, todo tiene un significado lamentablemente tremendamente masónico. Y cuando les decía, incluso si ustedes escuchan, yo presté atención todos estos últimos años en los actos de la primaria, en los actos comunes, que dice, porque el precio de nuestra libertad fue un precio de sangre, ¿ah? Y los héroes que con su sangre marcaron, fíjense la cantidad de veces, si hay alguna maestra acá que dirigió alguna vez un acto, o ustedes que son políticos que han tenido que estar, fíjense la cantidad de veces que en los actos de los próceres se usa la palabra sangre. Marcharon con sangre, pagaron con precios de sangre. Es literal. ¿Se acuerdan que en una de las tantas conferencias que dimos hablamos del poder de la sangre? Que la sangre inocente derramada trae maldición a la tierra. Y hablamos del poder redentivo de la sangre de Cristo. O sea, no es inocente cuando dicen sí, pagaron su precio de sangre, porque de verdad los ritos y las consagraciones tienen que ver con sangre derramada. Entonces, ¿cómo vamos a ser libres? Estaba diciendo, vamos a decirle primero, les quería decir, las maneras en las que nos fuimos atando nosotros mismos con la masonería. Y les quiero leer. Bien, con las consagraciones que hicimos, estas juras, los honores, las canciones, las dedicaciones a los próceres y toda otra forma de masonería. Las participaciones por ahí, cuando uno, como yo le decía, juré mi título, en ese contexto, los actos, cuando uno, a ver, pensemos en un culto a Dios. Nosotros tenemos un ritual, que es lo que se llama una liturgia. Cuando cantamos, cuando hacemos la ofrenda, cuando adoramos, cuando leemos esa solemnidad, fíjense ustedes que en los actos patrios se maneja esa solemnidad, es como una adoración. Nunca nadie puede decir algo en contra de un prócer. Y se habla de que ellos están inmortales. Ustedes busquen y fíjense en todas las cuestiones estas patrióticas, se habla de la inmortalidad. Cómo ellos han dejado su herencia espiritual sobre la nación. ¿Qué es lo que se dice de San Martín? Que es el padre de la patria. Sarmiento, el padre del alma. Ahora, si usted ve, empieza a decir, literalmente son usurpaciones de nuestro Dios. ¿Quién es tu libertador? ¿San Martín o Jesucristo? Entonces, no, mi libertador, mi padre. ¿Quién es nuestro padre? ¿San Martín, Sarmiento o mi padre Dios? Entonces, cuando uno se empieza a confrontar, es como, wow, es muy fuerte todas las cuestiones, ¿sí? De portar las insignias, cuando uno, las veces que habremos izado, los que eran buenos alumnos ahí, izado y portado la bandera, yo lo que hacía, me sacaba los ojos estudiando para poder ser abanderada, y después digo, ay, tantas cosas que uno hizo, portándola, cantándola. Estudiense todas las canciones a la bandera, pero desde una perspectiva espiritual, cuando habla del pabellón, de que es la razón por la cual derramaremos la sangre, tremendo, todas esas ataduras. Y obviamente la herencia. Y ahí viene que sería bueno que todos le pregunten a Dios si ustedes tienen herencia masónica. Si ustedes, no es que es como que, hola abuelo Chego, ¿has sido masón? No es tan así, sino que va a tener que ver con investigar, como yo les decía, investigar el apellido, investigar de dónde venimos, investigar, che, ¿a qué pertenecía? Ah, pertenecía a tal partido, ni a dónde, no era el líder de una sociedad filosófica de estudio. Ah, sí, puedo ver su libro, usted ve su libro y empieza, claro, ahí dice realizar una genealogía, tal cual. La firma, usted fíjese la firma, hasta la firma de los masones con los puntitos que tienen son para identificarlo. Entonces sería bueno que usted busque, porque si usted tiene una herencia masónica, tiene que orar mucho más fuerte para cortar esa herencia, pero también para que no los persigan a usted y a sus descendientes, ¿sí? Esta fuerte tendencia de la herencia. Entonces, fíjense que Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Cuando nosotros nos vamos liberando, que les contaba yo que es este proceso, donde hemos pedido perdón, renunciado, cortado, yo tuve que, como Fico, como todos nosotros, pedir perdón cuando yo
y se jura la bandera, cuando me gradué hice tal cosa, los actos florales, uno empieza, Señor, perdón, perdón por haber hecho esto, cantado, hecho tal adoración, y uno empieza como, uno diría, una tontera, ¿cómo yo voy a pedir perdón por el juro de la bandera? Hace 40 años, ni me acuerdo. No minimicemos la implicancia espiritual, porque por eso tenemos esta ceguera, por eso para algunos, como decir, ¿en serio la bandera nacional es diabólica? Sí. Por eso son velos que en el nombre del Señor Jesús se van a ir quitando, ¿sí? Quitando. Y nosotros tuvimos hasta que tirar cosas que teníamos en nuestra propia casa, íconos, cositas que uno tiene, tenía un pin de esto, tenía un adorno de aquello, así como cuando uno se convierte, seguramente te han dicho, mirá, no puedes tener allí el crucifijo, no está bien, que Jesús está vivo, no está muerto, y tenés el rosario, y tenés esta estampita. Entonces en ese proceso de liberación, seguramente usted fue tirando algunas cosas, ¿eh? Es que eso era de mi abuela, y yo tenía ahí la Virgen del Valle en la puerta, en la punta de mi cama. Bueno, ¿qué fuimos haciendo? Nos fuimos liberando, renunciando, confesando. ¿Se acuerdan que nosotros hemos predicado también del nombre? Cuando uno, por ejemplo, nosotros ministramos a nuestros discípulos, ¿cómo se llama ella? María Luján del Huerto. Uy, hasta las manos, digamos, con la María, con el Huerto, con el Luján, con el Guadalupe, con todas esas cosas. Quiere decir que son las entidades a las cuales se le ha entregado su nombre. Entonces, ¿qué hace uno? Está diciendo, mi identidad, mi familia, mi apellido, dónde vengo. Entonces, también en la masonería tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué cosas me he ido atando? ¿Qué cosas, quizás yo todavía estoy ciego? Fue tan tremenda la liberación que Dios nos hizo todos estos años, este proceso de más de 10 años, que ahora nosotros llegamos a una ciudad y el Señor nos dice, acá están los masones, este es el templo, este es el lugar, pum, pum. ¿Por qué? Pero porque pudimos tener esto que dice Cristo. Vienen, a ver, van a olernos los masones y no tiene que haber nada de ellos en nosotros. Porque ya hemos renunciado, ya hemos pedido perdón, ya hemos confesado, hemos declarado una y otra vez, fuente de sabiduría viene de Dios. Miren, a mí me encanta estudiar. Yo amo, yo a los chicos todos les digo, estudio las carreras, si pudiera hacer 28.000 doctorados lo haría. Entonces, ¿cuál fue mi lucha, por ejemplo? Luchar contra la razón, contra lo lógico, contra lo racional, contra creer que las universidades, los institutos, los libros son lo máximo, y decir, Señor, mi intelecto es tuyo, yo tengo la mente de Cristo, tengo la sabiduría del cielo, no es que lo máximo es lo que me han enseñado en la universidad, ahí no está toda la sabiduría, porque incluso todas las universidades que en su momento fueron, la mayoría fundadas por protestantes, hoy todas son humanistas, racionales, y no solo anti Dios, son enemigas de Dios y persiguen a Dios y al cristianismo. Entonces quizá usted dice, es verdad, cuando estudié aquí, cuando estudié allá, si usted se alistó en las Fuerzas Armadas, también, ¿verdad? Vamos a hacer una lista de todas esas cosas. Amor, vos no sabes si yo puedo compartir un archivo, porque tenemos una oración para pedir perdón por la masonería. Sí, tengo Word. ¿Sí? Les quiero enviar una oración para que después, o se le envíe un grupo de WhatsApp. No, acá porque han entendido la reunión. ¿Cómo les mando para que algo, o sea, cuando, a ver, en chat, nos enviaron file. Ah, re bien. Ahí está. A ver, yo le voy a enviar acá en el chat una oración. Claro. Para que usted la haga, capaz que no ahora mismo, pero se va a dormir tranquilito, empieza a decir, no, perdóname, yo renuncio, que la hicimos para que todos, miren, no es que nosotros estamos resuperados, sino que hemos aprendido cosas con el tiempo y con mucha oración. Ahí está, le tienen que haber llegado y se renuncia a la masonería. Si están ahí en vivo, pongan así, recibido. Entonces, es un poco orar de a poquito como, Señor, sácame esto, aquello, ¿sí? Para declarar que nuestra fuente de sabiduría, si usted está tomando nota, anote esto, ¿sí? Que nuestra, bueno, no importa porque, no importa si está en el grupo de WhatsApp, acá lo acabo de enviar, ¿sí? Ya les llegaron a todos. No llegó, fíjense si llegó, a ver, ahí dice enviado con éxito. Fíjense en el chat, a mí me figura enviado, renuncia a la masonería, enviado a todo. ¿Llegó? No. Ah, los que tienen celular, y bueno, no sé cómo enviarle. Sí, tienen que,
abren el chat y ahí le voy a enviar como si fuese un mensaje y ahí lo descargan. ¿Sí? Lo descargué perfecto. Listo, Gloria. Bien. Las oraciones que vamos a hacer a partir de ahora son de declarar: mi única fuente de sabiduría viene de Dios. Recuérdense que la lucha central en la masonería es la búsqueda de la sabiduría. Ahí leía, ahí miren el chat que no estoy viendo, pero nunca pensé, pone alguien que iba a tener que renunciar a la jura a la bandera. A ver, yo lo reentiendo. Este proceso me ha llevado un montón de veces a llorar, a Fico, a mis papás, a nuestros hermanos, nuestros discípulos. O sea, yo andaba en la escuela con una tira de la bandera argentina puesta así en el brazo, cantaba el himno, me paraba, me ponía la mano así, entonces, ¡oh, inmortal! Era lo máximo, porque también amo a Argentina, pero cuando entendí todo esto, me sentí tremendamente traicionada. Y hoy que, por ejemplo, todo este mes les enseñamos a nuestros hijos en casa todas las tareas de Belgrano, todas las tareas. Y yo les digo la verdad, y es importante que si nosotros recién ahora 20, 30, 40, 50 años lo estamos aprendiendo, le digamos la verdad a nuestros hijos. Mis hijos saben, pero mamá, Belgrano en Amazon, mira, más lo que te diga ahí, ¿cómo es que ven, amor, el videíto? No es paca paca, el changuito que le hacen ver en la televisión pública, que enseña todas las cuestiones de historia. ¿Cómo se llama? Bueno, Samba, gracias. Bueno, Samba, Samba, pero lo adora todo. Entonces le mandan ver el videíto de Samba. Mira, linda, vos lo vas a ver, pero nada de lo que te dije ahí es verdad. Eran masones, traidores a la patria, asesinos. Entonces, sí, la verdad. Yo le digo de una manera cruenta, pero porque desde que tienen memoria asisten a nuestros actos, donde renunciamos y pedimos perdón y oramos. Quizá a usted le tenga que echarse un poquitito de agua y de presentarlo de una manera más, no tan chocante como con niños. Le dicen, ¿sabes qué? No existe Papá Noel. ¿Sabes qué? Somos nosotros los que te traemos los regalos. ¡Ah! Entonces, algunos dicen, papá, ya lo sabía, y otros como que, me arruinaste la infancia. Bueno, usted verá cómo le dice a su hijo la verdad, pero nosotros que ya somos grandes, lo tenemos que decir, ¿cuál es la situación? ¿Para qué? Para que ellos no hagan lo mismo. Nuestra generación ya ha decidido, o sea, nuestros hijos, los criados bajo esta nueva generación, no juran la bandera. Ellos entienden de que si tienen que jurar lealtad a alguien, van a jurarla a Dios, a Jesús, a nadie más. Es más, dice la palabra, no juren por nada de lo que tiene el cielo y el infierno, no juren. Entonces, estamos en un nuevo tiempo donde estamos entendiendo muchas cosas que antes no entendíamos. A ver, no es que yo voy a ir a ver un acto de mañana, capaz que dice, ay, mi hijo actúa mañana. Bueno, que el Señor nos guíe, pero muchos de ustedes, si no todos, van a estar en cargo de gobierno y van a tener que ver si siguen la línea de honrar a los próceres, que les acabo de leer, eran todos masones satanistas, que buscaban la fuente de la sabiduría en las tinieblas. ¿Vamos a seguir honrándole, haciéndole monumentos, poniendo nombre a las calles? ¿O vamos de repente a buscar la justicia según Dios? Entonces, que el Señor nos revele cómo empezar a orar. Señor, mostrame mi familia, mi casa, mi infancia, mi nacionalidad, mi barrio. Y nosotros cuando nos mudamos a algún lugar, aprendemos toda la historia de la calle donde vivimos, del barrio donde vivimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va impactando lugares. Cuando estuvimos nosotros en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Pérez, nos invitan a dar un congreso. Llegamos y Dios dice, acá hay masonería de la antigua y de la nueva. Damos una vueltita a la ciudad, y es verdad porque las construcciones nuevas tenían signos masónicos, porque a veces veo una construcción masónica de hace 200 años, eran nuevas. Decimos, ¿qué onda acá Pérez? Le preguntábamos a los que nos invitaron, ¿por qué se llama Pérez? O sea, Juan Pérez, ¿quién Pérez? Pérez, un hombre así como. Ninguno de los que nos invitaron sabían quién era. Ahora usted busca y aparece en estos libros, Roque Pérez fue el fundador de la logia argentina de masones. El fundador, o sea, el primero que funda la logia número 1, porque tienen como las quinielas. Entonces han visto que la quiniela tiene concesionario número 1, subconcesionario, bueno, la logia tiene el número 1. La número 1, la primera logia argentina fue fundada por Roque Pérez, y esa ciudad es de Pérez por Roque Pérez.
Entonces la masonería era así que salía, pero de la base de la ciudad, por los poros del ambiente. Y las iglesias que estaban ahí no entendían, nunca habían preguntado sobre sus orígenes, sobre el nombre. Entonces, si yo, por ejemplo, yo quiero ser intendente de la ciudad de Pérez, necesito entender contra qué potestades me voy a encontrar. Yo digo, porque la Lita Valor viene en todos lados, ellos, no son todos masones. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a chocar contra logias tremendamente poderosas, ignorando lo que verdaderamente tramo. Ahora, si yo me purifico, me preparo, como daba Frico al principio, yo quiero que el enemigo se me vuela, no encuentre nada en mí. Nada ni de vestigio, ni con el catolicismo, ni con los jesuitas, ni con la masonería, ni con la perversión sexual, ni con la corrupción, con nada. Entonces eso nos va a dar la integridad, el peso espiritual necesario para que las acciones que hagamos sean eficaces en el mundo espiritual. Amén. ¿Por qué les digo esto ya para ir cerrando, para terminar con una oración fuerte? Porque lamentablemente hay masones cristianos evangélicos. A nosotros también fue lo que descubrimos todos estos últimos años, decir, pará, porque pueden ser masones corruptos, masones mafiosos, masones ateos, hasta masones católicos hay, aunque son enemigos de la Iglesia Católica con la masonería, pero también hay, yo diría, evangélicos sí. Por ejemplo, la primera iglesia bautista de Chile, arriba es templo de la primera iglesia bautista y abajo es logia masónica. Muchos de los fundadores de los institutos bíblicos, atención, institutos bíblicos teológicos, de las sociedades bíblicas, de los gedeones, que digo, pero sí, predican las palabras, pues sí enseñan teología masónico, pero re masónico. Acá está empezando a decir, pastores, y uno diría, ¿cómo conviven? Yo no entiendo. Porque si tuviesen un poco del Espíritu Santo, cuando entra en esos lugares les impediría estar. Pero ¿qué es lo que hace la masonería y por qué el peligro de que esté dentro de la iglesia? Porque su misión dentro de la iglesia va a ser apagar el Espíritu Santo. Va a asfixiar todo lo que venga del Espíritu. Iniciativas, visión, revelación, avivamiento, todo lo que sea del Espíritu. Cuando hay un masón en una organización, en una institución evangélica, en un rango, ¿qué va a hacer? Va a frenar todo lo que sea el Espíritu, lo va a frenar, se va a oponer, va a ser enemigo, ¿sí? No sé si ustedes saben que el presidente de Asiera dice, ¿quiénes son esos de nacidos para gobernar? Está en un audio que nos enviaron. O sea, hay personas que no entienden lo que nosotros estamos haciendo y quizás no entiendan lo que vos querés hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición espiritual aún dentro de la iglesia. Por eso cuando oremos, Señor, trae luz, trae verdad, trae justicia, dentro de la justicia Dios también va a hacer juicio. Porque aquellos que engañan al pueblo de Cristo, ¿sí? No va a pasar, no puede, por la justicia de Dios no pueden pasar desapercibidos. Entonces nosotros tenemos que orar para que todo sea puesto de manifiesto, ¿sí? Para que todo lo que está oculto salga a luz, para que se haya en nuestras organizaciones, en nuestras iglesias, ¿sí? Por eso Dios donde tiene que empezar purificándonos de adentro de la iglesia. Nosotros, a veces puede ser por ignorancia, pero a veces por abierta rebeldía a Dios. ¿Qué quiero darles un ejemplo de ignorancia? Estábamos dando una charla de Nación para Gobernar en una ciudad muy antigua, Ana quiere decir, y la iglesia donde nos recibió, terminamos de predicar, y el pastor dice, se me hace que esta iglesia era basada en los masónicos, según lo que usted nos está diciendo, y lo lleva Fico al altillo, y había el bautisterio, se llama, donde se bautizaban los niños, antes porque esta iglesia bautizaba a los niños, tenía un ojo que todos lo ven, ¿no? El triángulo con el ojo, en el bautisterio, labrado así con madera. Entonces, a ver, en este caso, era una iglesia fundada por protestantes masónicos, pero que el pastor a la primera charla dijo, algo acá no está bien, ¿y quiénes son los fundadores? ¿De dónde venían? Y se le reveló el espíritu, algo le mostró y dice, lo vamos a quemar, lo vamos a sacar. O sea, el espíritu inmediatamente le mostró y el que actuó en obediencia. Entonces, algunos quizás están en esta situación de que están por ahí atados todavía con la masonería, pero por ignorancia, porque no tuvieron esta enseñanza, esta charla o esta revelación. Pero hay otros que a sabiendas continúan, permanecen, pertenecen a esas luchas. ¿Sí? Es que yo creo que el Señor se tiene que encargar en este tiempo.
Porque si hay alguien que, como acabamos de aprender, estas logias sirven directamente a Satanás, el padre de la mentira, entonces no puede ser un verdadero cristiano. Estar en una iglesia, ser pastor o presidir una organización supuestamente cristiana, pero servir a Satanás es totalmente incompatible. ¿Y quiénes lo van a identificar? Atención con esto. Los que están con el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu diciendo, este hombre es humanista, este hombre está frenando el mover del Espíritu Santo. Fíjense que en uno de los mensajes de Apocalipsis, donde dice, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna y dile, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los hayas hallado falsos. Y empieza a decirle que la madurez de la iglesia había sido probar. Este falso apóstol, este falso profeta, este falso pastor. O sea, probar la iglesia madura va a pesar y va a recibir, yo lo creo, de parte de Dios la revelación de quiénes tienen un corazón conforme a Dios y quiénes prefieren quedar bien con los poderes de este mundo. Así que para ser puntuales en el cierre de esto que iba a terminar a las 22, vamos a orar. Amén. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos muestre y que esto haya sido más que una enseñanza de conocimiento, que sea un impacto espiritual de yo quiero salir de lo que antes no entendía, de esta ceguera, y entender cosas de mi ciudad, de mi familia, del lugar donde trabajo, liberarme, y mañana que es 9 de julio, usted va a iniciar este 9 de julio con una revelación espiritual superior. Yo le animo que pueda estar en esta transmisión que vamos a hacer mañana 9 de julio, como dijo Fico. Tucumán es capital de la República y vamos a explicar por qué el mapa redimido. Vamos a leer el acta de la Declaración de la Dependencia de Dios, que es el acta que se firmó hace 204 años acá, pero redimida declarando que esta nación pertenece a Cristo. Entonces, a ver, si alguien nos ve de afuera y dice, este está re loco, cambió el escudo, la bandera, el acta, para cambiar el himno. Miren, si el Señor tiene que hacer todas estas cosas y nos manda después, cuando usted sea intendente o gobernadora, cambiarle el nombre a una plaza, a una ciudad, a la provincia, que el Señor sea el que guíe este proceso ¿cómo es la palabra? De redención de toda Argentina. ¿Ven? Bueno, oro y ahí respondo las preguntas. No, ahora. A ver, dice... ¿La querés leer? Bueno. Dice Liliana, perdón, no. En la congregación tenemos hermanos que pertenecen al Club de los Leones desde antes de conocer al Señor. Y Club de los Leones son todos de los masones, igual que el Rotary Club. Como les acabo de decir, puede ser por ignorancia. Lo que tienen que hacer es ir a los orígenes y fijarse quiénes son los fundadores, y ellas sabrán para quiénes aportan. ¿Sí? Capaz que lo hacen por ignorancia o capaz que creen que es compatible. Porque como les expliqué al principio, el masón dice, vos sos evangélico general, nosotros general, si nosotros no discutimos religión. Entonces los reciben. Pueden creer, hay muchos que creen que es compatible, ser masón y ser cristiano evangélico. Ese es el engaño. Habrá que ver si lo hacen sabiendo que está mal o quizás por ignorancia. Capaz que muchos no se dicen, uy, yo tenía el sol invictus ahí, arriba de mi cama, uy, yo tenía esto, pero hoy estamos saliendo de la ignorancia y con la luz de Dios trayendo revelación de muchas cosas. Amén. Después pueden hacer otras consultas, quizá alguno dice, pastora, he recibido esto, Dios me está mostrando esto, queremos ayudarle en ese proceso, así como en el grupo, a ver, yo les voy a dejar aquí porque muchos me están diciendo, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, y bueno, yo les dejo, como no puedo ahora tomarle el nombre de todos, les voy a dejar el mío, ustedes me escriben, me dicen el nombre y de ahí lo agrego, pero este es Ana Valor. Me escriben por privado después de aquí. Ustedes me agendan, me dice, pastora, yo estuve en esta enseñanza, sigo en la enseñanza, y lo añadimos al grupo de WhatsApp. Amén. Aquí dice, bueno, van a empezar a hacer un montón de preguntas. Hay de quienes también se dicen masones, quienes lo niegan que son.
va a haber muchas preguntas que van a empezar a salir, y por lo menos bueno que nos empecemos a preguntar esto, ¿ah? Porque capaz que antes ni siquiera nos lo preguntábamos, ¿ah? Y ahora Dios nos está trayendo luz sobre esto. Amén, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche estamos entrando en luz, Señor. Entramos en una luz, tu luz, la luz que todo lo evidencia, Señor. La luz de justicia, esa luz, Señor, que puede penetrar hasta lo más profundo de nosotros y pesa los corazones, las intenciones, Señor, y que traspasa los huesos, los tuétanos, todo. Señor, examínanos y muéstranos, Señor, si hay en nosotros herencia de maldad, las cosas que hicimos mal, las ataduras, Señor, los pactos, Señor, las consagraciones, las adoraciones, todo lo que hicimos en ignorancia, Señor, te pedimos perdón y te pedimos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento espiritual, ilumines nuestra mente espiritual, Señor, que podamos comprender las cosas que antes no entendíamos. Saca todo velo, Señor, todo bloqueo mental, espiritual, Señor, venido por la razón, Señor, por el humanismo, por todo lo que hemos vivido estos años, en nuestra infancia, aún en nuestra juventud, Señor, en Argentina. Padre, clamamos para que nos liberes primeramente a nosotros, Señor. Líbranos de las ataduras, líbranos, Señor, de todo bloqueo, tormento y ceguera espiritual, Señor. Declaramos que entramos en un tiempo de libertad espiritual, que podemos ser libres para luego liberar a otros, Señor, que tú nos empezarás a revelar, Señor, cosas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra Argentina. Señor, revélanos lo que está pasando en los ríos, en los mares, Señor, en las montañas, en las bases de las fundaciones de nuestras ciudades, Señor. Revélanos lo que está por venir, Señor. Nosotros lo que podemos hacer ahora es profetizar y confesar lo que tú dijiste aquí, Señor, que destronarías el mar y que entregarías el gobierno a tus hijos, hijos que aman y temen tu nombre. Aumenta en nosotros, Señor, mayor temor a ti, que no hagamos nada fuera de tu voluntad. Manténnos en integridad, manténnos en inocencia, en pureza, manténnos caminando en justicia, en luz, en revelación, Señor. Aún te pido por sus pastores, los ministros, aquellos que son la cobertura de mis hermanos. Trae revelación a tu iglesia. Quita todo velo, todo engaño, Señor. Incluso los masones que hoy están en lugares de influencia dentro de la iglesia, expónelos, Señor, que queden al descubierto, que queden en evidencia, Señor. Aquellos que querían engañar a la iglesia, Señor, que se han puesto de manifiesto. Salimos de todo engaño, Señor, por los próceres, por la historia, aún, Señor, por líderes humanistas. Salimos de ese engaño, Señor, y declaramos que somos libres para entender tu palabra, para entender tus planes, tus propósitos. Señor, yo les bendigo a ellos, aquellos que hoy al aprender quieren llevar esta enseñanza a otros, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus discípulos. Bendigo a los pastores que están conectados, que querrán hablar de esto en sus iglesias. Respáldale, Señor, tráenos la luz de tu verdad, empiézanos a profundizar en cosas que antes no entendíamos. Ahora, Señor, entramos en un mayor nivel de conocimiento de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tú eres la fuente de toda sabiduría, tú eres la fuente del bien, tú eres, Señor, la fuente espiritual, Señor, que nos dará el poder para vencer todas las tinieblas. Y profetizamos lo que dice Juan capítulo 1, que la luz prevalece sobre las tinieblas y que no han podido extinguirla ni jamás podrán. Declaramos que es mayor tu poder, que cualquier logia, que cualquier pacto, y que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que le levantó de entre los muertos, ese mismo poder habita en nosotros y es mayor que toda oscuridad, que cualquier pacto, logia, entregas, incluso sacrificios hechos, Señor, para atrapar la patria, para atar a Argentina, el país, nuestras ciudades. Tu sacrificio fue mayor, tu sacrificio es el único sacrificio acepto delante del Padre, Señor. Por eso te clamamos, revive nuestra tierra, redime Argentina, redime nuestras ciudades, Señor, nuestras naciones, redime, Señor, aún las instituciones donde trabajamos. Señor, danos un nivel mayor, aún de dimensión espiritual, aquellos que tienen un llamado profético, apostólico o maestros, aquellos que tienen un corazón de gobernante, Señor, actívales en su espíritu,
todos, Señor, los sentidos espirituales para la tarea que tienen por delante. Tú le das valentía, coraje y no temerán a nada. Declaro que no le tendrás miedo a las logias, no le tendrás miedo a los satanistas, no le tendrás miedo a los espiritistas. Dios echa fuera con su amor todo temor. Estarás seguro del poder que te acompaña, estás seguro de tu llamado. Dios me muestra ahora que algunos han empezado a dudar de su llamado. ¿Será esto para mí? ¿Será que estoy llamado? Es muy peligroso. Y el enemigo te ha querido amedrentar, viendo que había otros poderosos que se te oponen y que son tus enemigos. Pero el Señor en esta noche te confirma tu llamado. Te dice, como dice la palabra, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Señor te afirma en el propósito, en el llamado eterno que Él te ha dado. Y nada te podrá mover. Si estás parado en la roca que es Cristo, no serás conmovido. Y profetizo esta palabra de Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Aleluya. Luz de revelación, un tiempo de libertad espiritual, de comprender dimensiones asombrosas de parte de Dios, y recibirás diseño, estrategias, planes, ideas del cielo, cosas que no se le ha revelado a ninguno de estos gobernantes que no conocieron de Dios, como dice 2 de Corintios, lo que ojo no vio ni oído yo, y a estos gobernantes que no les conocieron, no le había sido revelado a ustedes, los que tienen un corazón conforme a Dios, los que le aman, los que temen su nombre. A ustedes el Señor les va a revelar cosas asombrosas. Les amamos, les bendecimos, queremos ayudarle en este proceso. Si ustedes tienen consultas, si ustedes tienen preguntas, estamos aquí con Fico. Incluso si alguno dice, yo quiero entrar en un proceso de liberación, de renuncia, lo queremos hacer, amén. Queremos ayudarle, ahí está nuestro número, nos llaman, nos dicen, pastora, quiero, he sido más, me arrepiento. Nos dicen, vamos a orar también. El Señor no nos ha puesto para juzgar, sino para guiar, para enseñar. Tampoco tenemos la papa, sino que estamos ahí inquiriendo, investigando, y de lo que hemos podido conocer, se los compartimos. Amén. Qué lindo, qué hermoso, bueno, que se hayan conectado tantos. La idea siempre, el sueño de Nacidos para Gobernar, es que el cauce de la revelación pueda ser fluir cada vez más, y que ustedes vayan más rápido. A nosotros nos ha costado años de inquirir, de orar, de ayunar, de poder buscar al Señor a otras dimensiones. Por la gracia de Dios hemos tenido padres espirituales que nos han enseñado y han preparado un camino para que podamos andar en esta revelación, y bueno, conectarnos con la gente correcta también, y bueno, nos ha permitido sondear, buscar, estudiar. Así que yo creo que es responsabilidad de todo aquel que va a trabajar en el reino para ser un gobernante, que pueda seguir inquiriendo.